Estamos listos para escuchar la palabra del Señor y como decía nuestro pastor Benigno, hemos invitado en esta mañana a un hermano y amigo. Nos conocimos en la Universidad Teológica del Caribe, hemos cursado el Guayacal juntos y estamos ya en la postrimería, en ese trabajo final. Así que, iglesia, como ora por nosotros, también ore por Dani, que está también en ese proceso de culminar su grado de maestría en consejería y cuidado pastoral. Él también tiene llamado, se ha integrado a la Iglesia de Dios Mission Board recientemente, así que lo vamos encaminando para que próximamente también sea ministro del Señor en esta casa. Amén. Así que aquí Dani, ven y bendícenos, trae lo que el Señor puso en tu corazón a la gloria del Señor. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Y más. ¿Cuánto le ponen un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Déselo fuerte. Déselo fuerte al Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Para mí es un placer, es un privilegio compartir con nuevos hermanos en Cristo y sé que ustedes adoran al mismo Señor que yo adoro en Trujillo Alto. Me siento en familia. Reciban saludos de mi esposa, Shailene no pudo venir con nosotros, y reciban también saludos de mi hija Arlette. Arlette, aunque tiene 2 años, también le envía saludos a ustedes. Más yo les voy a pedir que se pongan en pie y quiero compartir. Les prometo que no seré muy extenso. Quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, los versos 1 y 2. Marcos capítulo 2, los versos del 1 al 2. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Repetimos los versículos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Quiero compartir este mensaje con ustedes bajo el título Jesús está en casa. Oramos. Padre, te doy gracias. Gracias a ti, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hemos podido llegar a tu casa a adorarte, a glorificarte, Señor. Permite que esta tu palabra nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos aplicarla a nuestra vida y enseñarla a otros, Señor. Nos encargamos de darte toda la gloria y toda la honra porque es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús está en casa. Jesús está en casa. Qué bueno es hablar de Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia. Jesús es el personaje principal, o debe ser el personaje principal de nuestras vidas.
Muchos de nosotros somos criados en el Evangelio y el que no conoce bastante de Jesús por sus historias. Jesucristo hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Jesucristo trajo libertad. Jesucristo perdona nuestros pecados. Jesucristo es el gran maestro de nuestra vida. Tanto es que en la actualidad seguimos hablando de Jesucristo y seguimos predicando de Jesucristo. Jesús es Dios. Esa es la persona o el personaje que nosotros debemos representar todos los días de nuestra vida, de quien tenemos que hablar. Otros personajes bíblicos fueron exitosos porque caminaron bajo las enseñanzas de Jesús, pero Jesús es el principal personaje de nuestra vida. Y si conocen esta porción bíblica en el libro de Marcos, este capítulo 2, aunque no leí los versos siguientes, podemos conocer la historia que relata en este pasaje. La historia de la sanación de un paralítico. Una historia que nos han enseñado muchas veces en el transcurso de nuestra vida, en la niñez, cuántas ilustraciones, cuántos dramas, cuántas películas, cuántas cosas hemos visto para reflejar esta historia del paralítico. Esta historia nos habla de, valga la redundancia, de un paralítico y unos amigos que ayudaron a este paralítico a llegar hasta donde estaba Jesús. No se podía mover el paralítico. Posiblemente oyeron de Jesús, posiblemente escucharon de Jesús, pero él no podía llegar a este lugar. Y sus amigos, gloria a Dios por los buenos amigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los buenos amigos? Seguro que sí. Los amigos lo ayudaron a llegar hasta donde estaba Jesús. Gestión que todos nosotros debemos hacer con nuestro prójimo, con nuestro amigo, con nuestros familiares. Excelente enseñanza. También vemos a un Jesús que honró la fe de esos amigos, que honró la fe del paralítico. Y cuando llegaron por el techo, dice la escritura, que lo bajaron, se sorprendió al ver la fe de estos hombres. ¡Qué espectacular! Y tan pronto llegaron esos hombres frente al maestro, les preguntó qué quiere que haga. Él le perdonó sus pecados. Luego por ahí habían unos fariseos, unas personas como que querían ser de obstáculos, a este suceso que estaba ocurriendo aquí. Y Jesús le dijo, espérate, ¿ustedes no creen que yo tengo el poder para perdonar pecados y para sanar? Y le dijo al paralítico, levántate y anda. Y vemos el hermoso poder de Dios. Y esa es una historia que hemos escuchado por años, muchas veces. Y ese es el Jesús que nosotros predicamos, que nosotros hablamos y que debemos seguir. Toda esta historia me lleva a reflexionar de que, número uno, mis hermanos, Dios se acuerda de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios se acuerda de uno? Óigame, Dios se acuerda de nosotros. No importa el momento que estemos pasando, no importa la dificultad, no importa la enfermedad, el problema económico, Dios se acuerda de nosotros y tanto es así que Él va a hacer lo imposible. Lo que para ti y para mí es imposible, Dios lo va a hacer para suplir esa necesidad. Y este paralítico encontró su salvación y su sanidad. Número 2,
esto me acuerda que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Número 3, que las voces de los fariseos y escribas o las voces del enemigo no van a poder detener, mis hermanos, el milagro que viene de camino. No lo va a detener. No va a haber nada ni nadie que pueda detener la contestación a esa petición que tú estás anhelando. No va a haber nada ni nadie que pueda parar esa bendición que tú estás esperando. Y número 4, que si tenemos fe en Él, Él nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. El paralítico llegó a aquel lugar a buscar su sanidad, pero él no se esperaba que iba a ser también perdonado. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque Dios conteste nuestras peticiones, pero en el momento en que Él lo hace, nos sorprende. Nos sorprende y contesta mucho más de lo que nosotros le pedimos. Va mucho más allá porque Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad, Él conoce cada paso que nosotros vamos a dar en el futuro. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Historia poderosa, increíble, sensacional. Pero no he escuchado mucho hablar de estos primeros 2 versículos que le he leído. También la historia está relatada en Mateo y en Lucas, pero en Marcos da un énfasis en estos primeros 2 versículos bien especial. Me llamó la atención y Dios me detuvo en esos versículos. Yo le preguntaba al Señor, pero es que esta historia es bien famosa, ¿por qué tú no me dejas pasar de aquí? ¿Qué tú me quieres hablar en estos primeros 2 versículos? La realidad es que dice ese relato bíblico que Jesús volvió otra vez a Capernaum y que se oyó que Jesús estaba en casa y que la casa estaba llena, no cabía la gente y la gente estaba allí escuchando la prédica de Jesucristo. Y este es un suceso que antecede al del paralítico. La casa estaba llena porque estaba allí Jesús. Jesús estaba allí. Entonces me hace pensar a mí que algo sucede entonces. Algo tiene que pasar cuando Jesús está en la casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Algo tiene que suceder cuando Jesús está en la iglesia. Algo tiene que suceder cuando Jesús está en mi vida, está en mi familia, está en mi trabajo, en la universidad, en todo lo que yo hago. Algo tiene que suceder. La provisión llega cuando Jesús está en la casa. Dígalo conmigo. La provisión llega cuando Jesús está en la casa. La bendición llega cuando Jesús está en la casa. Hay liberación cuando Jesús está en la casa. Es que cuando Jesús está en la casa, algo tiene que suceder. Gloria al nombre de Jesucristo. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Sí, predicador, pero es que yo lo sé. Yo ando con Jesús, yo sé de Dios. Yo creo en Dios, sí, pero es que hay veces que nosotros actuamos, sabemos que existe Jesucristo, sabemos que existe Dios, pero actuamos a veces como que no existiese. Y nos desesperamos muchas veces. Sabemos que Jesús está, pero actuamos como que Él no existiese. El relato bíblico dice que la multitud se juntaba, le estaba prestando atención a Jesucristo.
él estaba predicando y había algo en él que hacía que la gente le prestara atención. Muchas veces creemos que tenemos el sartén por el mango y que tenemos todo resuelto, pero se nos olvida que la solución a todos nuestros problemas está en Jesús. Y corremos de aquí para allá y buscamos solucionar nuestras cosas con esta persona, con esta otra, cuando la realidad es que Jesús está en la casa. Tenemos que prestarle atención a Jesucristo. En nuestra vida hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo resolverla. Llega la enfermedad, llega la duda y sabemos que Jesús sana, salva, liberta, pero comenzamos a buscar otras opciones cuando en realidad tenemos que mirar hacia un lado y entender que Jesús está en la casa. No sé si a usted le ha ocurrido, los que usan espejuelos, que en algún momento se los quita y comienza a buscar ahí. A lo mejor está en el carro, a lo mejor está aquí en la mesa, a lo mejor está en este otro lado, pero cuando te das cuenta casi siempre, ¿qué pasa? Están aquí. Eso le ha pasado a muchos, ¿verdad que sí? Es lo mismo con Jesús. Muchas veces por nuestras propias fuerzas, con nuestros recursos, buscamos aquí, buscamos allá, cuando en realidad donde tenemos que mirar es a Jesús. Me acuerdo de algo. Marta, no sé si usted se acuerda de Marta. Llegó Jesús a la casa. Y él sabía que estaba Jesús allí y lo recibió. Pero parece que de alguna manera se le olvidó. Y comenzó a afanarse haciendo otras cosas. Luego se molesta porque la hermana María está frente a él y no se le despega. Y se queja y le dice: Jesús, pero mírala a ella, ¿por qué no me ayuda? Y Jesús le dice: ella escogió la mejor parte. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la solución a nuestro problema. Sabemos dónde buscar para solucionar cada una de nuestras situaciones, pero preferimos muchas veces mirar hacia otro lado. Buscar aquí, buscar allá, buscar en otros lugares, y la respuesta está al lado de nosotros. Jesús está en casa. La versión traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. ¿Cuál es mi insistencia en esta mañana con Jesús? Amigo que me pueda estar escuchando a través de las redes, Jesús está hoy en este lugar. Está en casa, está en las redes, has tenido la oportunidad de escucharlo. Nosotros que le servimos al Señor, tenemos que reprensar otra vez y entender de que Jesús está en casa. Que aunque lo sabemos o aunque lo sabíamos, debemos prestarle la atención debida que Él se merece. En la calle hay gente con necesidad. En nuestra familia hay gente con necesidad. En cada lugar donde nosotros nos paramos hay gente con necesidad y están esperando a alguien que refleje a Jesucristo. Que refleje el amor del Señor. Yo te pregunto hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? Dime, ¿qué es lo que... Dígaselo al Señor. ¿Qué usted quiere que Jesús haga en su vida? Número 1, Jesús se anunció. Número 2, Jesús
llegó. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que llegar a Él. Yo me imagino ese momento y me transporto a esa temporada. Posiblemente yo sin dinero, posiblemente yo con alguna enfermedad, posiblemente yo con algún problema en la familia. Y había rumores que existía alguien que resolvía todos esos problemas. Y escuchar que estaba en esa ocasión en mi comunidad, en la casa, yo tengo que salir corriendo. Yo tengo que salir corriendo, decirle, espérate mamá, espérate papá, espérate familia, yo voy a buscar mi bendición. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor en esta mañana? No importa lo que estemos pasando, haga alto, aunque usted vea que el problema es muy grande. Llegó Jesús a la casa. Llegó Jesús al lugar donde usted lo estaba esperando. Es momento de pedirle. Es momento de rendirnos ante su presencia y decirle, Señor, ya no puedo más. He oído de ti, he hablado hasta de ti, pero reconozco que me he afanado como Marta, que posiblemente no te he prestado la atención necesaria. Necesito de ti, me rindo. Basta ya de hacer las cosas por mis propias fuerzas y necesito de ti. Hay testimonios maravillosos que usted y yo hemos escuchado a lo largo de tantos años. Y hay veces sí que nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué en mi casa no? ¿Por qué no suceden las cosas? Es posible que yo pueda dar un poco de contestación hoy. Es que debemos prestarle atención a Jesús. Es que posiblemente sabemos de Él, conocemos de Él. Y sabemos que hizo en algún momento, pero no le hemos prestado la atención necesaria. Y muchas veces pasamos penas innecesarias porque no le prestamos la atención a Jesús. ¿Cuál es el problema tuyo en esta mañana? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu agonía? ¿Cuál es tu petición? Hay peticiones que avanzan en el camino. Hay otras peticiones que se tardan un poco más. Y el último verso de este pasaje bíblico dice de la siguiente manera, el verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo quisiera escuchar y decir, esas palabras en mi vida. Yo no sé si usted quisiera decir esas palabras en su vida. Porque esas palabras lo que dicen es que aquí ocurrió algo. Hubo un milagro en mi vida. Hubo un milagro en mi familia. Hubo un milagro en mi casa. Yo no sé si usted está esperando que sus hijos vengan a los caminos del Señor. Yo no sé si usted está esperando que sus padres lleguen a los caminos del Señor. Lo que yo sí sé es que Jesús está en casa. Jesús está en casa. Es que yo me lo imagino entrando en este lugar. Yo me lo imagino bajando la cuesta, bendito sea el nombre del Señor, y entrando por este lugar y decir, he llegado a este lugar. Jesús está en casa. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, tenemos que tener a Jesús en casa. Jesús debe ser el centro. Y cuando repito esto de que Jesús sea el centro, lo que quiero enfatizar es que debemos prestarle atención. Que nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera opción ante los problemas sea Jesucristo. No sea el vecino, sea Jesucristo. No sea el amigo, sea Jesucristo. No sea el compañero, sea Jesucristo. Y cuando Jesús ve que le están prestando atención,
cuando Jesús ve la fe de esos amigos, cuando Jesús ve la fe en nuestra vida, Él tiene que hacer algo. Porque es que la casa estaba llena. Él no podía irse de ese lugar sin hacer algo. Pongámonos de pie. Muchas veces nuestra vida está cargada de situaciones, de problemas, de muchas dudas que posiblemente tratamos de buscar contestación con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas. Pero en realidad tenemos la opción al lado de nosotros. Jesús está en casa. Querido amigo que me escucha y hermano que está aquí, hoy Jesús está en casa y te pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu situación? A lo mejor situación en la familia, en tu finanza, en tu trabajo, situación de sanidad, enfermedad. ¿Qué quieres que haga? Jesucristo está dispuesto a bendecir nuestra vida. Jesucristo está dispuesto a bendecir nuestra casa y nuestra familia. Lo único que Él espera de nosotros es un poquito de atención. Lo único que Él espera es un poquito de atención para que podamos recibir esa sanidad, para que podamos recibir esa liberación de parte del Señor, para que podamos recibir esa sanidad que tanto hemos esperado en nuestra vida. ¿Cuántos años has estado esperando por esta bendición? ¿Cuántos años has estado esperando por la contestación de tu petición? Hoy invita a Jesús a tu casa. Jesús quiere llegar a tu casa. Jesús se quiere establecer en su casa, en tu casa, para darte la bendición. Voy a orar por cada uno de ustedes en las redes y aquí presente, para que Dios pueda bendecirlo de manera especial. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Padre amado, a ti doy gloria y honra. Mira, mis hermanos, mis amigos, Padre amado, necesitan de ti. Tienen peticiones. Han reconocido de que tú estás en este lugar. Te han dado la entrada desde hace muchos años. Y hoy anhelan, Señor, hoy anhelan. Así como hizo este paralítico, así como hicieron los amigos, anhelan llegar frente a ti, estar ante tu presencia para recibir esa bendición. Señor amado, te pido que hoy, en el nombre de Jesucristo, tú contestes cada una de las peticiones que hay en sus corazones, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú te acuerdas de nosotros y tú tienes todo el poder, no desde antes, sino desde los siglos de los siglos, Señor. Te pido bendición hasta que sobreabunde. Si hubiese alguien que no te conoce y que nos está escuchando, te pido, Señor, que tú llegues a su vida y que tú entres en su casa, que pueda aceptarte como único y exclusivo Salvador, Padre, y que pueda recibir la bendición anhelada en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si Jesús está en la casa, hay liberación. Si Jesús está en la casa, hay sanidad. Si Jesús está en la casa, hay provisión. Si Jesús está en la casa, los problemas se pueden resolver.
Con Jesús en la casa no hay nada imposible. Las fuerzas provienen de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Déselo fuerte al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. A sus órdenes siempre. Nuestra pastora con nosotros.